Son las 9:57. Está con nosotros Ernesto Selman, el vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, CRES. Yo creo que uno de los temas más preocupantes y en el que se ha insistido más, sobre todo la oposición, es el tema del endeudamiento, que lo marca como una tendencia peligrosa para la economía del país. Vamos a empezar por el endeudamiento, Ernesto. Buenos días, muchas gracias como siempre por la invitación y con muchísimo gusto estamos con ustedes siempre. Bueno, yo creo que el tema, fíjate, ahora se politiza el tema. Lo que está sucediendo ahora es que se está politizando el tema. Pero el tema, digamos, nosotros hemos venido ya hace unos cuantos años hablando del tema sobre las tendencias, porque aquí lo que hay que tomar en cuenta, cuál es la tendencia que lleva este asunto. O sea, lo que dijo Luis fue más una crítica política que económica. Bueno, porque no, claro, ya pasa a un plano político. Es decir, es una cosa de fundamentos, ciertamente. No, aquí no hay cuestionamiento de que es un tema de fundamento de la economía, pero ya ha pasado al debate político que antes todavía estaba más limitado a nivel de debate político. Y en este sentido, nosotros de hecho, como he dicho, hemos hablado y hemos escrito y hemos hecho propuestas específicas en este sentido, y desde CRES, junto con la FINJUS, propusimos una ley de responsabilidad y transparencia fiscal, de forma tal que esta tendencia pueda ser revertida, porque no es un tema de que mañana se acaba el país, ni es que, es decir... ¿Esa ley significa que entonces el gobierno no podría tomar prestado o que tendría limitaciones del Congreso? No, Congreso... la ley implica que se adopten una serie de reglas fiscales, por un lado, que una de ellas dice que el gasto público no pueda aumentar en más de 3.5% en términos reales por año. Hoy día en Brasil, luego de la crisis que se hizo evidente la insostenibilidad fiscal hace 2 años, hoy en día se está discutiendo en Brasil mantener el gasto público fijo por 20 años a nivel constitucional. Es decir, lo que se está discutiendo es una cosa ya mucho más fuerte, digamos. Pero eso... Ahora Brasil puede hacer eso, pero un país como República Dominicana no. Pero las circunstancias no son muy diferentes realmente. Lo que pasa la realidad económica, social. Pero tú crees que una medida como esta, porque bueno, estamos planteando de que por llevar a la Constitución el mantenimiento... No, aquí nadie está planteando eso. Estoy dando el ejemplo de Brasil. Eso es un extremo. Cuando llega, pero el problema, Julio, es que cuando llegan... cuando llega el momento en que se hace evidente la insostenibilidad fiscal, ya hay un problema, son medidas extremas, porque ya hay un problema económico grave que se está sucediendo en Brasil. De hecho, los temas políticos en Brasil salen por los problemas económicos. Al final están buscando quién es que va a pagar los platos rotos, aquí alguien tiene que pagar por este lío que se ha generado. Entonces, son temas... y por un lado estamos proponiendo, no fijo, pero que haya un control del crecimiento del gasto público. El problema principal ha sido el crecimiento del gasto público, Ernesto, para toda esta deuda. Si puedo, solamente nada más las 3 reglas fiscales. La otra es limitar los déficits fiscales solamente con situaciones que puedan, de emergencia, que puedan justificarse y se especifiquen en el anteproyecto de ley. Y por último, techos a los niveles de endeudamiento. Entonces, con esas reglas fiscales, y digo, aquí se hablaba anteriormente, no es solamente y no es suficiente una ley, aquí hay un tema de institucionalidad, de apego a las reglas de juego, que eso hay que adoptarlo, pero por lo menos hay una indicación de por dónde debe ir la cosa y de cómo cambiar las tendencias, porque el problema son las tendencias. Y nosotros hemos hecho énfasis recientemente, porque como hablaba José anteriormente, la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos ya va a traer un ambiente internacional, un contexto internacional mucho más retador, donde se ven los flujos de capitales. En noviembre solamente, después que ganó Trump, salieron 24.100 millones de dólares de las emergentes hacia Estados Unidos. Solamente en el mes de noviembre. Entonces ya hay los incrementos de tasas de interés en Estados Unidos, el ambiente de... Pero se veía venir el aumento de tasa, incluso ya era insostenible el universo de tasa cero internacional.
Es decir, lo que pasa es que con la victoria de Trump, lo que sucedió fue que se dispararon las tasas de interés de mercado. No, el Banco Central estadounidense no ha hecho nada todavía. No. Pero ya las tasas de mercado se dispararon. La proyección es, oye, la punto 25 pendiente. Pero la proyección es a aumentar la tasa, y la perspectiva, incluso en varias reuniones de la Fed se entendía que iban a subir la tasa, pero no había incentivo para el ahorro en un universo de tasa cero. Los niveles de endeudamiento de la República Dominicana, es alto el nivel de endeudamiento de la República Dominicana, incluso hemos sido advertidos por organismos internacionales. Es muy poco probable que podamos manejarnos con una política de cero endeudamiento, porque incluso ya entramos al tema de que nuestros títulos están colocados en los mercados, y generalmente el rejuego universal es que tú utilizas nuevos títulos. Pero cero endeudamiento nadie lo está proponiendo. Bueno, lo que estamos planteando es cómo revertir esta tendencia, y una de las cosas que se incluye es que no se podría tomar deuda, por ejemplo, en este anteproyecto de ley, para gasto corriente, y que lo que sea que se vaya a asumir tiene que hacerse una priorización como está de en los el presupuesto proyectos actual, porque en el presupuesto actual hay deuda para gasto corriente, lo que para mi juicio es una irresponsabilidad. Sí. Ahora, Néstor, ¿qué se puede hacer? Porque el PLD controla el Congreso Nacional. Hay una ley de responsabilidad fiscal que se vería fundamental tras el escenario internacional que tenemos, sumamente peligroso, pero además que tenemos ya más de 10 años en un jueguito bastante peligroso, de que yo me endeudo al punto ya de endeudarse para pagar deudas. Entonces estamos en una situación que hemos endeudado para pagar intereses. O sea, ni siquiera deuda, no, intereses de deuda, que ya es un agravamiento. Entonces, ante el escenario negativo de Estados Unidos, pero la imposibilidad de una oposición pequeña, sin fuerza legislativa, ¿qué tiene que ocurrir? Porque desde fuera, los especialistas y los neófitos en el tema, pues uno ve que la situación es peligrosa, agravada con lo de Trump. ¿Qué tiene que ocurrir? Lo primero es reconocer. Porque anota ahí lo del pacto fiscal, que dicen que no, que ahora es el eléctrico y después el fiscal. Sí, pero el eléctrico está congelado ahora mismo. Bueno, yo creo que lo primero es reconocer a nivel de las autoridades de que hay una situación. Yo, obviamente, a mí me dicen que el ministro de la presidencia no se le puede ni siquiera hablar de esto. Eso me llama mucho la atención. ¿Cómo que no se le puede hablar de endeudamiento, de pacto fiscal? Por eso dice, él está cerrado en que, el gobierno dice, primero tiene que resolverse el pacto eléctrico y después el pacto fiscal, pero el pacto eléctrico está trancado. No, y él da una declaración sobre la deuda. Él dice, habían dos opciones. Yo estoy hablando el ministro de la presidencia. Se refiere a Gustavo administrativo. Sí, hablando del ministro de la presidencia. Pero dice que no se le puede hablar del tema del endeudamiento, de la ley de responsabilidad y transparencia fiscal. ¿Pero porque lo rechaza o porque...? Parece que hay un rechazo por parte de él, pero son cuestiones que son temas internos. Y esa no es la sociedad civil más cercana al gobierno, que también defiende y ha propuesto lo de la reforma, lo de la ley de responsabilidad fiscal. No lo entiendo porque pero Gustavo no está de acuerdo con el gobierno se ha manejado con mucho éxito. Gustavo no está de acuerdo con toda la sociedad civil. Él viene de la sociedad civil. No, pero un poco parte del éxito de este gobierno tiene que ver con esa estrategia de tú tienes a Peralta en una parte, al otro en una parte, y tiene a Gustavo para esa sociedad civil que ha dejado de ser sumamente crítica y de ofender hasta personalmente a los presidentes después de su trabajo. Sí. Pero no es todo con lo aceite. Bueno, pero son temas, yo creo que lo primero es reconocer y luego voluntad política pero para abrazar. ¿Tú le has planteado a él, o sea, ustedes? No, él personalmente no me lo ha permitido. No. Yo lo he escrito, lo he llamado. ¿Cómo no te lo ha permitido? ¿Tú has querido hablar con Gustavo? Yo he tratado. ¿No te responde? ¿Cómo? No, así es. ¿Has pedido cita? Porque Gustavo es un hombre demasiado no te dan la cita. Lo que confirma lo que ustedes acaban de decir. ¿Y la cita o la llamada se sabe que es para ese tema? Claro que sí, ¿cómo no? Señor Selman, estamos no obstante... Voy a ver si te ayudo, voy a hablar con él. No. No digo yo. Porque no es Ernesto Selman que pide cita. No es Ernesto Selman. Es la
CRES es lo que representa. Vamos al paso. No, pero yo quiero servir de mediador. No puedo servir de mediador. No debería ponerle agenda a nadie. Pero una pregunta, ¿puedo servir de mediador? Señores, yo estoy dando unos hechos. Yo no quiero que esto me cumpla una función. No, pero yo ahora con mi amigo Gustavo para ir contigo. Yo voy a ir contigo. Señor Selman, tomando en cuenta Gustavo te va a llamar ahorita. Y al margen del endeudamiento que tenemos en República Dominicana y que va creciendo a la par, o sea, todos los años debemos más. Y al margen esto de si es para cosas buenas o para cosas malas. De hecho, hay grandes proyectos nacionales que están parados, como el caso de la presa de Monte Grande, como la nueva línea del metro, y en parte se atribuye a un tema económico. Ahora, las aguas recientes que nos han afectado han dejado mucha destrucción, sobre todo de infraestructura pública, y algunos adelantan de que para solucionar esto tenemos que seguir endeudándonos. ¿Qué valoración, qué lectura le merece esto? Bueno, lo que sucede es que la única disponibilidad de recursos que se tiene es a través del endeudamiento ahora mismo, porque mire, el presupuesto original ya venía con un déficit que implica que el gasto sea mayor que el ingreso. Cualquier cosa adicional que usted quiera va a seguir siendo a través del endeudamiento. De nuevo, de hecho, ya el presupuesto original venía que el gasto mayor que el ingreso iba a través del endeudamiento. Entonces, digamos, se gastó más plata de lo presupuestado y ahora se presentan estas cuestiones. Ya es una cuestión... O sea, ¿usted cree que endeudarnos más es prácticamente, o no endeudarnos, dejar de endeudarnos más es prácticamente imposible? Bueno, habría que de nuevo a reconocer ciertas tendencias que llevamos, digamos, asumir una posición política fuerte de abrazar unas reglas fiscales, de abrazar una serie de cosas para ir desmontando estos déficits que en última instancia es lo que te genera más deuda. Incluyendo, esto llevaría, Ernesto, por ejemplo, nosotros hemos planteado acá la importancia, planteado la importancia de que el gobierno, nosotros perdóname, de que el gobierno lleve el Estado a la racionalidad. Eso significa suprimir instituciones que le significan una carga económica al país, pero que no les reportan ninguna utilidad por su existencia o una utilidad irrelevante. Esto significaría incluso también reducir el endeudamiento para programas sociales que pudieran ser necesarios, pero que si no lo podemos sostener con nuestros propios ingresos, serán insostenibles en el tiempo, porque van a depender siempre de los créditos que tomemos. Mire lo que pasa. A nivel político se dice que para hacer estas cosas y asumir estas medidas habría que asumir un costo político importante. Lo que uno dice es que es preferible asumir este costo político en el corto plazo de asumir una serie de medidas que dejar que esto llegue más allá de los tiempos, digamos, porque tiene el potencial de generar unos desbalances económicos y unos ajustes económicos. Estoy de acuerdo contigo. Entonces, si eso se puede prevenir y las tendencias se pueden cambiar, yo creo que es mejor asumir el costo político de corto plazo que dejar que esas cosas lleguen. A propósito de eso, hoy, que era lo que te iba a decir ahorita, el ministro administrativo, de alguna manera se ha convertido en ese vocero del gobierno, dice lo siguiente a propósito de... El gobierno cuando llegó tenía dos opciones para enfrentar el problema del déficit. La primera, dice, era dedicarse a cerrar todo y a pagar nada más, aunque se cayera la economía. Y la segunda, manejarse responsablemente con el presupuesto dentro del déficit establecido, que debe ir bajando, y con esas dos cosas entonces la deuda se vaya diluyendo. Ellos optaron, dice él. Yo quiero comentar sobre cada uno. Ok, él dice que... Porque no era una opción la primera. Porque yo no veo quién propuso aquí que nadie cierre nada. Que cierre todo. No sí, todo, es una forma de tú decir de tú llegar a lo que tú quieres responder. Pero eso no es una opción. Nadie aquí habló de cerrar nada, ni cerrarlo todo y todo el mundo se fue para su casa. Eso no era posible. Okay. Eso no era una opción. Y porque nosotros hemos presentado propuestas específicas en diferentes ámbitos, no solamente desde el punto de vista fiscal, de casi que un programa de gobierno completo. Entonces, no creo que esas eran las opciones. Y segundo... ¿Qué es la que dice que ha asumido el gobierno? Que la segunda, que ha asumido el gobierno, que se ciñen en base a los presupuestos, eso tampoco ha sucedido. Correcto. Es decir, este año, fíjate,
El año pasado, en el 2015, se introdujo en el presupuesto 15,000 y pico de millones de pesos que se tiraron hacia adelante porque no se pudo financiar en el 2014. Este año se introdujeron 30,272 millones de pesos que no se pudieron financiar el año pasado y que lo pasaron para el 2016. Que no lo usaron. No, que se gastó y que no se pudo financiar. No se pudo financiar, no se encontró financiamiento. Y se lo tiraron para el presupuesto del año siguiente. Este año 2017 se incluyeron casi 26,500 millones de pesos que no se han podido financiar. Y eso se le suma ahora a la cuestión esta de los desastres naturales. Entonces, yo veo ahí esas opciones no tienes razón, no se ciñen a lo que ha sucedido. En algunos casos medidas buenas, pero muy populistas. Muy populistas. Un solo ejemplo. El gobierno hace 2 semanas decidió crearle un corredor a Juan Bosch, al Juan Bosch, ¿cómo que se llama? La ciudad Juan Bosch. Sí, yo no sé, Juan Bosch no le hubiese gustado que le pongan su nombre a eso disparate. Te llevo 19 autobuses nuevos y tú tienes un corredor ahí que te estoy creando, un corredor especial para ti. Pero yo te voy a cobrar 10 pesos. ¿Cómo que yo te voy a cobrar? ¿Cómo yo te voy a cobrar 10 pesos si un motoconcho te cobra 50? Entonces yo te puedo cobrar. Yo te estoy dando una exclusividad a ti. Yo te puedo cobrar por lo menos 20 pesos. Exacto, para pagarle los gastos de la guagua. Para que eso sea sostenible. Pues te voy a pagar 10 pesos. Es una quimera. Yo te voy a llevar a 10 pesos desde ahí. Te voy a llevar hasta allá, hasta Megacentro. Y me voy a seguir endeudando para poder sostener esos vehículos. Entonces, me endeudo con los vehículos y me voy a seguir endeudando. Yo te cobro 20 pesos y todavía te estoy regalando un servicio. Exactamente. Claro. Ernesto, pero hay un asunto y hay que verlo desde el punto de vista político y tratar de colocarse en la situación y el pensamiento del gobierno dominicano. ¿Hasta qué punto hay una disyuntiva? O yo comienzo a poner orden en la casa en este tema, reconociendo todo lo que ya hemos hablado hasta aquí, y hay que comenzar a tomar medidas impopulares que pueden crear incluso algún tipo de problemas, pero estamos en el 2016, hacia el 17, las elecciones son el 20. O yo digo, no, yo voy a continuar hasta el fin, y yo creo que a mí me da este ritmo de endeudarme para pagar intereses y volver a endeudarme para el endeudamiento endeudado, y esto me aguanta hasta el 20. Yo cuando vuelva y gane en el 21, a finales del 20, meto la ley de reforma fiscal. La pregunta es, tú manejas muchos datos porque ustedes son un think tank de alto nivel. ¿Tú crees que la economía, vete al plano hipotético de que no hay ley de responsabilidad fiscal, y esto sigue igual con este ejemplo que acaba de poner Julio? Me parece que aguanta la economía, desde los datos que tú manejas, tu experiencia, lo que ustedes hablan allá, ¿aguanta la economía política dominicana esto en lo que estamos? Sería una estrategia muy riesgosa que yo personalmente le recomendaría al presidente de la República que no vaya por ese camino. Se lo digo seriamente y responsablemente aquí. Eso es una estrategia peligrosa para la República Dominicana. Y tu lectura a las señales que se están enviando. Y mi lectura que en 36 meses, es decir, aquí tenemos que empezar a coger la cosa en serio. Exactamente. Yo lo digo, yo no lo estoy diciendo políticamente, yo lo estoy diciendo por el país. Por el país. Entonces, yo creo que la estrategia debe ser cambiar la tendencia, dar un giro al timón de forma tal que esas tendencias cambien, porque, digamos, es un camino que no es recomendable. 3 puntos que usted entiende deben servir para dar ese giro. O sea, girarlo hacia dónde el timón. Ya dije, a abrazar una ley de responsabilidad y transparencia fiscal. Okay. Hay que ver el tema eléctrico, hay que verlo urgentemente. Eso está requiriendo mucho dinero de subsidios, pero además está requiriendo mucho dinero para estas inversiones. Fíjese, el año pasado casi 800 millones de dólares que eran de subsidios se utilizaron para la inversión y al final tuvo que financiarse el subsidio en dólares a 10%. Entonces el tema eléctrico hay que ponerle atención rápido. Y el tema del gasto corriente en general hay que revisarlo línea por línea y ver cómo se puede, digamos, parte del cambio, del giro de timón debe ser revisar todo ese tema. Bueno, pues Ernesto, gracias. En otro momento conversamos sobre otros puntos importantes y nos excusa un poco lo de la espera en el día de hoy. No. Sí. Bueno, señores. Gracias, hermano. Son ahora las 10:17. Cambio y fuera, Mauricio.
sol de la mañana. Verdes montañas de azúcar y sal, sabores de sol y de mar.